En lo profundo del majestuoso Valle del Colca, una antigua tradición cobra vida, la costumbre camí. A través de los colores, danzas y rituales, el pueblo celebra su conexión con la tierra y sus ancestros, manteniendo viva una herencia que ha perdurado por siglos. Hola, en este video les contaré acerca de nuestra experiencia participando en la fiesta tradicional en agradecimiento a la Pachamama y bailando Camile, una celebración milenaria que se lleva a cabo en el distrito de Lari, en la provincia de Caylloma, en el corazón del Valle del Colca y exactamente en Arequipa. Esta tradición, que se celebra entre agosto y septiembre, marca el inicio de la temporada agrícola y es un agradecimiento a la Pachamama, la Madre Tierra, por su generosidad. La festividad es organizada cada año por los alferados del distrito, quienes son designados para coordinar esta importante celebración. El evento suele extenderse entre 2 a 3 días, durante los cuales los pobladores realizan ofrendas a la tierra para asegurar buenas cosechas y fertilidad en los campos. Además, se lleva a cabo el baile tradicional del Camile, que forma el núcleo de la celebración y refleja la profunda conexión entre la comunidad y su entorno natural. Las actividades inician con un pasacalle con saludo a la iglesia, que actualmente no se tiene acceso debido al derrumbe por los constantes temblores. En este pasacalle participan los alferados, los danzantes de Camile, pobladores y turistas. También resaltar que podemos observar diferentes animales como la yunta, los burros y las alpacas, que también forman parte de estas actividades resaltantes en el pueblo de Lari. Este pasacalle se realiza desde la Plaza de Armas, con dirección a la chacra, donde se realizarán las diferentes actividades, como el concurso de yuntas, platos típicos y demás. La danza del Camile representa la conexión entre los pobladores y la Madre Tierra. Es bailada en todo el Valle del Colca. Dentro de esta danza hay diferentes personajes resaltantes que cumplen una función desde años ancestrales hasta la actualidad. Es hermoso observar que participan desde niños pequeños, jóvenes, adultos y personas ancianas en estas actividades tradicionales que se llevan en el pueblo de Lari. Desde este punto vamos a pasar a desplazarnos al lugar donde se van a realizar las diferentes actividades, como el pago a la Pachamama, el saludo a la Pachamama y también el concurso de yuntas, entre otros concursos. Las yuntas son usadas comúnmente en este lugar para el arado de la tierra. Junto a ellos está el gañán, que es el que guía la yunta, y la usquiri, que sería la persona encargada de colocar las semillas en la tierra. La alegría con la que se celebra el saludo a la Pachamama es asombrosa, una tradición viva que debe perdurar en el Valle del Colca generación tras generación.
agradecer el cariño y afecto con la que nos recibieron los pobladores. Muchas gracias. Y si vienes a estos lugares, no olvides de tomar tu riquísima chicha. ¡Salud! ¡Ay, negro! ¡Semilla! ¡Negro! ¡Semilla baja, Pepe! Los pobladores demuestran el respeto a la Pachamama con concursos de arado con sus yuntas, así reforzando el vínculo con la tierra o madre tierra. Este personaje es el negro o negrillo, encargado de llevar las semillas para el sembrío, y siempre lo veremos con su burro y con su atuendo característico. Este otro personaje es el Lanlaco. Por su peculiar vestimenta y su trinche podemos decir que representa la tentación en estas fiestas. También se dice que es el que hace referencia a la fiesta, debido a que tiene 2 campanas en el trasero. Según nuestra experiencia, normalmente su manera de ser es molestar a las chicas y también a las personas ebrias. En este fragmento se observa 2 lanlacos, representados por una persona adulta y un niño en su personaje. Una vez culminadas todas estas actividades, pasaremos a retirarnos al pueblo. Desde el lugar que estamos actualmente son alrededor de 45 minutos a pie y en movilidad son alrededor de 10 minutos. Vamos a esperar a los danzarines de Camile y a los diferentes alferaos que están en camino. De la misma manera que se inició esta actividad con un pasacalle en la Plaza de Armas, se hace el retorno en la noche a la plaza para otra pasacalle. Este personaje son los canas, normalmente son los que bajan de la parte alta del Valle del Colca para ayudar al sembrío, trayendo su jaco y sogas que normalmente ellos hacen. La energía y felicidad de la población no se desvanece a pesar del largo camino que recorrieron para llegar al pueblo. Toda esta actividad se realiza con la compañía de la banda musical, que es la que pone el ambiente para poder bailar y realizar las diferentes actividades. Los diferentes danzarines de Jamile realizan una pequeña presentación al frente de la Municipalidad de Lari en respeto y representación frente a esta actividad tradicional. Esta agrupación conjunto de los conservadores viene conservando esta tradición, nuestra cultura viva. En esta ocasión, la agrupación conjunto Los Conservadores.
Posterior a esto, se tendrá un concurso de danzas de Camile, donde participan niños pequeños y jóvenes, en representación a su identidad y esta fiesta tradicional. Y el negro, la chica, también ahí está Ana, los amigos con pijama. Ahí saludando a todos. Ahí está la institución educativa inicial, 5 años, haciendo su presentación en esta oportunidad, en este gran concurso de danzas. Un saludo especial para los mayordomos y las Bueno, roles fundamentales no son actividades agrícolas, sino también en la relación con un ambiente festivo, colaborativo y cultural. Cada uno de ellos personajes aportan elementos esenciales de pensar sabiduría, responsabilidad y tradición, haciendo de la ceremonia de la siembra una experiencia que va más allá del trabajo de la tierra. Estos personajes, con sus atuendos típicos y gestos simbólicos, estamos llegando ya a la edición a la presentación del diablo, ¿no? Con su tentador, que también
Bueno, estamos de bastante frío, pero así hemos terminado esta actividad llamada Camili en el distrito de Lari. Una experiencia inolvidable, hermosa, y créanme que ha sido mi primera vez en este lugar y me la he pasado hermoso. Conmigo es todo, nos vemos en otro video. Tupananchis Kama.